Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Vanessa Rojas, soy estudiante de Psicología de segundo semestre. Para el desarrollo del videoensayo, en cuanto a la psicología frente al informe de la Comisión de la Verdad y dando contexto a dicho informe, la Comisión ha emprendido una labor crucial para esclarecer los hechos ocurridos durante un conflicto complejo y doloroso que ha sufrido nuestro país. Su informe busca proporcionar una narrativa histórica objetiva y sentar las bases para la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa. Entonces, entrando al análisis de el quehacer del psicólogo en la historia de Colombia y teniendo en cuenta el informe de la Comisión de la Verdad entregado el 28 de junio de 2022, entendiendo la psicología intercultural y el acompañamiento psicosocial frente a las demandas sobre el informe ya mencionado de la Comisión de la Verdad, se interpela como personas y como profesionales, uno, qué hicimos, qué estábamos haciendo y cómo fue posible permitir durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia. Y como segundo, ¿por qué como profesionales no actuamos? ¿Por qué no nos manifestamos? ¿Por qué no nos escuchamos? En el informe de la Comisión de la Verdad, conocemos la verdadera historia de Colombia, emergen hechos ocultos, lo no dicho, y se le da protagonismo a aquellas voces silenciadas a través de tantos años y de tantos siglos, incluso en el momento de la conquista y la colonia. Y entendiendo la conquista y la colonia no solo como el momento histórico, sino la modificación en el pensamiento, sí, en el pensamiento, en el conocimiento y en nuestra vida cotidiana ese arraigar dentro de nuestro ser dicha, mm, dicha manera de pensar, actuar y sentir como en su momento lo hicieron nuestros colonizadores. Bueno, teniendo en cuenta esto, el acompañamiento psicosocial en la formación como futuros psicólogos hay que entender a partir del análisis de la doctora Rosa Suárez que no hay una verdad única dentro de la historia de nuestro país. Y dentro de este informe de la Comisión de la Verdad, no hay una verdad única y absoluta, como nos gustaría que fuera, sino hay verdades de diferentes puntos de la historia, de diferentes actores de la historia. Existen varias verdades y es doloroso tener que aceptar los hechos y actos que se cometieron y que no somos capaces de reconocer. Mm, y es allí donde entra entonces eh, el poder entender cuál es la verdad que ha causado tanto daño y por qué tanta reacción ante el informe de la comisión, ante estos informes, ante estos relatos. Ahora, entendiendo el contexto histórico, es muy interesante y como lo menciona la doctora Rosa, conmovedor también, porque no solo se limita a transcribir lo que sucedió, eh, pues de parte y parte, o el sentir de los entrevistados, o de todas las víctimas de todos los sectores, sino que también se hace un análisis del contexto histórico por el cual se estaba atravesando en ese momento, en el momento del relato de cada una de las personas, qué estaba pasando en el país, aparte de toda esta eh, historia dentro de. La doctora Rosa nos menciona desde las comunidades indígenas y antes de la llegada de los españoles. ¿Qué pasó durante la conquista, durante la colonia? ¿Dónde quedaron? ¿Qué nos quedó de esos periodos? ¿Cuál es el legado que nos dejaron? Y que no hemos hecho más que reproducir una y otra vez la misma historia. Como dicen por ahí, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, estamos en un ciclo constante que hasta este momento y hasta la entrega de dicho informe, que fue en 2022, pudimos
enterarnos y pudimos conocer nuestra historia a profundidad, nuestra historia desde diferentes visiones, desde diferentes aspectos, desde diferentes contextos. Porque la historia que conocimos en colegio, la historia que nos enseñaron, que nos contaron tal vez nuestros abuelos, nuestros ancestros, son pedacitos, son verdades a medias. No se nos ha explicado desde los diferentes puntos de la historia, sino a término general. No se nos explicó quiénes eran y quiénes somos. Entonces, a medida que vamos descubriendo quiénes somos, es por ello que se dice que la verdad duele, porque nos hemos hecho una imagen y hemos construido un mundo de fantasía, un país de fantasía en el que, pues, si bien las cosas no estaban bien, eh, no estaba la parte completa de la historia, estaba solo el pedacito. Entonces, la doctora Rosa nos menciona también algo muy importante y es que em, en el grito de independencia, aquellos que nosotros conocemos como nuestros héroes patrios no tenían en mente independizarse de España. Ellos lo que querían eran ser tratados en igualdad de condiciones que los nacidos en España. Que ya la historia, o bueno, el desarrollo del tema se dio diferente, ya es otra cosa. Pero, pero lo que ellos tenían en mente era eso, era la igualdad desde aquellas épocas. Bueno, esto en cuanto al contexto histórico y finalmente en cuanto a entender al otro como parte de nuestra sociedad, parte de nuestra historia, parte de nuestro contexto. La doctora Rosa nos menciona este problema que aún tenemos heredado y que siempre nos han presentado la imagen de las personas indígenas o de las comunidades indígenas, o específicamente del indígena, como malo, como el asesino, como el que no sabe, como el que no piensa, como el ignorante, y cómo es triste ver que solamente hasta el 91, o sea, estamos hablando de hace 33 años, que solo hace 33 años hayamos reconocido a los indígenas como personas que son sujetos de derecho, de derechos y que están llamados también en este informe de la Comisión de la Verdad no solo a luchar por los derechos humanos, sino también por el derecho a humanizarse. Entonces es triste que solo llevemos 33 años de toda nuestra historia como país reconociéndolos como parte de nuestra sociedad. Y no entendiendo pues que ellos tengan algún retraso mental o que por nuestras teorías psicológicas estén en una etapa mágica, que no tienen capacidad de pensar, que no pueden entender. Entonces, ahí volvemos al contexto y es como entender que cuando nuestros colonizadores llegaron los españoles al territorio, eh, nos dan a entender que supuestamente los indígenas no pensaban, pero era todo lo contrario, ellos tenían un conocimiento mucho más profundo en medicina que lo que había en ese momento en Europa. Y la doctora lo menciona en el texto también y decía que em, puede que no tengan grandes construcciones, no hayamos tenido en ese momento, o los indígenas no hayan tenido en ese momento construcciones gigantes y magníficas, pero sí tenían un conocimiento muy importante de astronomía, de naturaleza, tenían un pensamiento filosófico y el conocimiento del cuerpo mucho más avanzado que el de
esa época en Europa. Tal vez el que, y ella lo menciona, si los españoles hubieran llegado a nuestras tierras en ese momento y a los indígenas los hubieran visto en otra perspectiva y hubieran estado abiertos a conocer otras verdades, otras formas de ver el mundo, otras formas de analizar el mundo, entender ese universo diferente, quién sabe qué avances tendríamos en este momento en medicina, por ejemplo, teniendo en cuenta la medicina ancestral de nuestras comunidades indígenas. Muy seguramente nos perdimos de años, perdón, de años de conocimiento que ya tenían nuestros indígenas, pero que pues decidimos adoptar de otra cultura totalmente diferente a la nuestra. Muy diferente sería tal vez nuestro contexto histórico, nuestro contexto social, nuestro contexto económico, entre otras cosas. Entonces, bueno, esto teniendo en cuenta el acompañamiento psicosocial y cómo nos reconocemos desde las diferencias, perdón, y las similitudes. Una no puede coexistir sin la otra. Dentro de una sociedad deben existir diferencias y similitudes para el desarrollo de la sociedad. Y desde las diferencias podemos complementar. Cada persona y cada sociedad es un universo diferente. Por ejemplo, como lo mencionaba con los españoles y los indígenas, eran universos completamente diferentes, pero al unificarse y al de pronto haber entrado en esta apertura de mente que hubiera sido magnífica haberla visto en ese periodo. Tal vez como hoy en día estamos más abiertos a otras culturas y a otras situaciones, si se hubiera hecho desde ese momento, sería completamente diferente nuestra sociedad, como lo mencionaba hace un momento. Entonces, entender esas diferencias sociales, culturales, eh, ya como personas, esas habilidades diferentes, estos conocimientos que una persona puede tener de una cosa, otra persona de otra, unificar todas estas diferencias crea fortalezas importantes dentro de un equipo de trabajo, una sociedad, ¿m? Y similitudes que podemos fortalecer dentro de nuestro conocimiento. Muchas gracias.